Esta historia va a ser de hace mucho, mucho tiempo. Me la contaba mi abuelita, y es de cuando ella estaba muy jovencita, así que imagínense. Desde aquel entonces ella siempre creyó que su tío Seferino era raro, pero entre más viejo se hacía, más extraño se volvía. Hablaba solo, le hablaba al monte. Pocas veces contaba de su infancia, del pueblo donde había nacido, Ojo de Agua de la Palma en Zacatecas. Mi abuela llegó a ir alguna vez. Decía que desde ese entonces el lugar estaba prácticamente abandonado, con casas ya casi derruidas y calles de tierra que parecían el mismo monte. Una tarde nublada, en un cumpleaños de mi abuelita, su tío Seferino le confesó que a él le ponían muy triste los cumpleaños, y viendo a su alrededor, asegurándose de que nadie le escuchara, le contó por qué. Cuando él era niño tenía una hermana llamada Clarita. Una madrugada la sorprendió hablando con alguien debajo de su catre. No se veía nada allá abajo por lo oscuro, pero él juraba que después de un ratito de estar despierto, de poner atención al silencio, empezó a escuchar voces, varias, susurrando al mismo tiempo, como si varias gargantas repitieran las mismas palabras en coro. Movido por la curiosidad, decidió espiarla todas las noches. Intentaba despertar cada que la escuchaba hablando sola, y siempre después de un rato, siempre, las voces empezaban a contestar. En una ocasión escuchó salir de la casa por la ventana, caminar hacia el baño de pozo, y él se salió detrás de ella y trató de ver de lejos. Clara no entró al baño, se fue para atrás, hacia los magueyes, y ahí supo que algo raro estaba pasando. Fue entonces cuando los vio. Criaturas pequeñas, del tamaño de sus muñecos de trapo, con rostros que parecían de piel marchita y manitas huesudas. Vestían ropas sencillas como campesinos de antes y sonreían apretando los dientes. Clara les ofrecía flores, pan, hasta alguno de sus juguetes, y ellos recibían todo con un gesto solemne como si fueran ofrendas. Seferino volvió corriendo a su cama y ahí se escondió muerto de miedo. Con los días, Clara le dijo que ya no se iban a ver, que no se iban a ver por mucho tiempo. Le pidió que no llorara y que no le dijera a nadie, que tenía que confiar simplemente en que se iban a volver a encontrar. Esa misma noche, Seferino la vio bajar al patio y perderse entre los magueyes, y Clarita nunca volvió. Esa fue la razón por la que su familia se fue del pueblo, por la tristeza de haber perdido a Clara. Pero a él lo ponía muy triste la promesa de su hermana, de que se iban a volver a ver. Pensaba que por eso a lo mejor iba a regresar, que le iban a llevar de vuelta a las criaturas a buscarlo, y que se iba a encontrar nada más con una casa vacía. Después de contarle esto a mi abuelita, el pobre de su tío Seferino se puso a llorar, y luego se fue a caminar solito. Siempre estaba triste, pero cada vez se le notaba más. Un día lo fueron a buscar a su cuarto y ya no estaba. Cuando lo empezaron a buscar por el pueblo, alguien dijo que salió muy temprano, diciendo que iba a buscar quién lo llevara hasta Ojo de Agua de Palma, a su pueblo, a donde había nacido. Hasta allá fueron a buscarlo, hasta las ruinas de su casa. Había huellas recientes en la tierra blanda que se perdían entre los magueyes, como si alguien recién hubiera andado por ahí, y algo les decía que había sido Seferino. Se sentía su presencia, pero nadie lo vio salir, nadie lo vio entrar o salir de ese pueblo. El hermano menor de mi abuelita, que también andaba ahí buscándolo, le dijo después que cuando estaban en esa casa, escuchó al tío Seferino hablar y reír. No lo vio, pero pudo escucharlo, como si se fuera adentrando hacia el monte. Nunca lo volvieron a ver. Muy buenas noches, comunidad. Antes de empezar, quiero decirles algo por lo mucho que confío en esta comunidad, porque confío en esta comunidad con mi vida. Yo escucho relatos en la noche desde hace varios años, y para mí fue muy importante en un momento complicado de la universidad. Me ayudó a sentirme acompañado en noches en las que no podía dormir y en las que me sentía completamente solo.
Y creo que eso es lo que me anima a contarles esto, porque es algo que me pasó a mí y a mi familia hace ya varios años, aquí en Jalisco. Todo comenzó porque mi papá quiso llevarnos a conocer el rancho donde él creció. Ya tenía muchos años que se habían ido de ahí, desde que era niño. La casa hace mucho que ni siquiera era suya. Alguien la compró y la convirtió en su casa de campo, pero él quería que la viéramos, que supiéramos cómo había sido su vida de niño. No sé cómo le hizo para contactar al nuevo dueño y se la quiso alquilar, pero cuando le contó por qué quería llevar a su familia, el señor le dio permiso de ir a pasar el fin de semana, gratis. Al fin y al cabo la casa estaba vacía. En ese entonces yo tendría unos 9 o 10 años. Íbamos mi papá, mi mamá, yo y mi hermanita, que apenas tenía 3 años recién cumplidos. Corría de un lado a otro, nomás no se quedaba quieta. Recuerdo que salimos temprano de Guadalajara. Todavía estaba fresco y el camino se me hizo eterno. Me mareaba mucho en carretera y vomitaba, pero esa vez hasta me aguanté. Y es que mi papá iba muy contento, como emocionado, como si fuera niño, hablándonos de cómo era antes todo ese rumbo, de las cosechas, de los animalitos que cuidaba. Extrañaba mucho la vida de campo. Conforme íbamos avanzando por la carretera se notaba cómo cambiaba el paisaje. El aire se sentía hasta más seco, los caminos se angostaban, la tierra se levantaba en polvo rojo con cada carro que pasaba. Cuando por fin llegamos al rancho, mi papá se quedó un buen rato en silencio, mirando todo nada más. Yo no sabía si estaba triste o feliz. Era una cara que nunca antes le había visto. La casa estaba de pie, pero ya la habían pintado de otro color. Las ventanas eran distintas y hasta habían levantado unas bardas que antes no existían. Le habían puesto un porche muy bonito. Aún así, para él seguía siendo su casita. Nos enseñó dónde estaba el corral donde tenía animales, el patio donde jugaba con sus hermanos, el pozo al que iban por agua. Y mientras lo escuchábamos yo sentía como si todo estuviera lleno de recuerdos invisibles, como si todavía se respirara la vida que alguna vez tuvo ese lugar, como si casi pudiera verlo corriendo por ahí, siendo un niño de mi edad. Pensaba en si me caería bien a esa edad mi papá, a la mía, y me perdí en esos pensamientos, imaginándolo siendo mi amigo de niños. Pero algo raro pasó desde que llegamos. Yo me di cuenta de que mi hermanita andaba como confundida. Caminaba con nosotros, pero parecía distraída, como si estuviera escuchando a alguien más. Al principio no le di importancia, ya ven cómo son los niños chiquitos que se quedan viendo cualquier cosa, pero luego durante la comida sí me sacó de onda. Estábamos en una banquita a un costado de la casa principal, cuando la vi levantando la mano, saludando. ¿A quién saludas?, le pregunté. Y ella, muy seria, señaló hacia un árbol grande que estaba a unos metros. Mi papá volteó de inmediato. La tomó de la mano y la jaló hacia donde estábamos los demás. No dijo nada, pero su cara cambió por completo. Después trató de seguir platicando como si nada, pero yo noté que no le quitaba los ojos de encima al árbol. En la tarde seguimos caminando por el rancho y mi papá nos contó más de su infancia. Se le veía feliz, aunque de repente como que se apagaba, como si los recuerdos también dolieran, como si al arribar ahí le hubieran llegado todos de repente, no nada más los felices. Ya por la noche, cuando nos acomodamos para dormir, mi hermanita volvió a ponerse rara. Yo estaba medio despierto cuando escuché que se levantó y empezó a caminar hacia la puerta. Le pregunté qué hacía y me contestó: «La señora me está hablando, la señora del árbol». En ese momento se levantó mi papá, más rápido que yo. La cargó en brazos y nos dijo a todos que ya era hora de volver a Guadalajara, que no quería que pasáramos la noche ahí. Mi mamá evidentemente protestó porque ya era tarde, porque el camino estaba largo, pero él estaba decidido. «Vámonos ya», repitió enojado. Y cuando escuchábamos ese tono sabíamos que había que hacer caso, así que lo hicimos. El camino de regreso fue silencioso. Yo veía por la ventana las luces lejanas de los pueblitos, las sombras de los cerros. Nadie hablaba.
Al poco rato mi hermanita se quedó dormida. Fue hasta entonces cuando mi papá, sin quitar la vista del camino, empezó a hablarnos. Nos dijo que cuando él y sus hermanos eran niños, también veían a una mujer colgada en ese árbol, que no siempre se dejaba ver completa. A veces era una sombra, a veces nada más su silueta balanceándose, pero que en ocasiones les hablaba, con una voz bajita, llamando a cada quien por su nombre. Al principio pensaron que era un sueño, pero cuando platicaban entre ellos se daban cuenta de que todos habían visto lo mismo. Su abuelita, mi bisabuela, a la que yo ya no conocí, les explicó en aquel entonces que mucho antes de que esa casa existiera, cuando todo era puro monte, la gente del pueblo había colgado allí a una bruja, que decían que se aparecía todavía para llamar a los niños, para que se acercaran al árbol. Yo escuchaba todo eso con la piel de gallina, volteando de reojo a mi hermanita que dormía tranquila, sin enterarse de nada. Mi papá dijo que en cuanto la vio saludándose al árbol sintió que todo volvía, que aquello no había terminado. Por eso decidió que lo mejor era irnos de inmediato y no jugarle, antes de que algo peor pasara. Nunca volvimos a ese rancho. Yo una vez pasé por ese pueblo, nada más, hace poquito, y fue imposible no recordarlo. Lo bueno es que mi hermana ya no se acuerda de nada. Si pienso en lo que vio me da mucho miedo. Me da miedo imaginar a una señora ahí, colgada, llamando a los niños. Me llamo Ilse R. y antes de empezar quiero aclarar que esto no es una historia inventada ni exagerada. Sí, suena increíble y sí, ojalá que fuera exagerado. Esto pasó cuando yo iba en secundaria, en un colegio católico de monjas de la Ciudad de México. No voy a decir el nombre porque no solo todavía existe, es famoso, y además varias de las personas que salimos en esta historia siguen por aquí, tratando de hacer su vida. Lo único que diré es que el plantel tiene un patio muy grande con un árbol todavía más enorme. Creo que es un fresno, pero no estoy segura. A veces en primavera soltaba una especie de polvito que se te pegaba en la ropa y nos quejábamos porque la falda azul quedaba llena de puntitos. Allí estaba el árbol, como parado en medio de todo, con raíces que rompían el piso y una banca de cemento a un lado. La banca que siempre estaba ocupada no solo porque era fresca, sino el espacio favorito de la gente popular. Desde primero había un rumor. Decían que si te acercabas al árbol después del atardecer y rezabas cierta oración al derecho y al revés 3 veces, algo iba a pasar. Había quien decía que se aparecía una mujer. Una chica aseguraba que escuchabas tu nombre en el oído. Había muchas versiones, pero todos llegamos a escuchar alguna. La parte que nunca cambiaba era la de la oración. Yo no la voy a escribir aquí ni la voy a decir, en serio. No quiero que alguna niña del colegio o de cualquier otro la escuche y se ponga a jugar a ser valiente. No. Y si la conocen, no lo hagan, por favor. En segundo, yo tenía una amiga muy cercana, Valeria. Éramos de las que siempre se quedaban a ensayar cuando venían los festivales de la escuela. Teníamos una obra de teatro malísima, de esas que hacen para fechas especiales, y nos pidieron quedarnos varias tardes seguidas para repasar nuestras líneas. Esa primera tarde nos juntamos por equipos. Estábamos ya cansadas, muertas de risa porque una compañera decía mamá como si fuera locutora, y cuando por fin nos soltaron, Valeria me dijo: oye, ¿y si hoy lo intentamos? Y yo sabía a qué se refería. Le dije que no, que mejor no, que a lo mejor ese ritual tenía menos de Bloody Mary, de María la Sangrienta, y más de jugar con la Ouija, más de algo real. Y que por qué andábamos llamando cosas al patio, a la escuela, a este plano, como si no tuviéramos suficiente con las matemáticas. Ella sacó una libreta chiquita y me enseñó algo escrito a lápiz. Mira, solo la escribí por si acaso, me dijo, para practicarla. La tengo al derecho y ya la puse al revés, y con marcas para no equivocarme. Hasta ese día yo no había visto la oración. No sé quién se la dictó.
A lo mejor fue una cadena de varias generaciones. La leyenda existía desde antes de que naciéramos, claramente. Cuando la leí me dio una sensación muy rara, como cuando te acuerdas de algo que no te conviene recordar, de algo que habías olvidado con un propósito. No era una oración complicada, era cortita. Sonaba como esas cosas que dices sin pensar, como una oración católica, pero a la vez no. A la vez algo sacrílega, sobre todo cuando la decías al revés. Esa tarde no lo hicimos. Fue mi mamá por nosotras y ya. Fuimos a dejar a Valeria a su casa y yo pensé que esa idea se había quedado ahí. Pero al día siguiente, otra vez con los ensayos, nos quedamos tarde, más tarde. Esta vez las monjas se fueron retirando una por una, hasta que no había ninguna en la escuela. La hermana que siempre cuidaba el portón nos dijo que nos apuráramos, que ya casi cerraban, quedábamos pocos equipos. El sol ya se había ocultado hacía mucho tiempo, pero el patio todavía guardaba algo de calor. Valeria me hizo una seña. Traía la libreta. Caminamos hacia la banca del árbol. Yo iba temblando de nervios, pero también con una emoción fea. Esa que da cuando haces algo que sabes que está mal, pero piensas que nada va a pasar. Nos sentamos en la banca. Valeria empezó a practicar la parte de la oración al revés, en voz baja, separando las sílabas con cuidado. Yo la seguía con el dedo para no perdernos, y estábamos a punto de intentarlo cuando se nos acercaron dos chavas de tercero, Paola y Belén. Eran muy amigas de una prima de Valeria o algo así. Eran de esas que ya se sienten grandes y te miran de arriba para abajo. ¿Qué están haciendo en nuestra banca, preguntó Paola, con una sonrisa como si nos hubiera descubierto haciendo algo malo. Nada, dijo Valeria escondiendo la libreta. ¿Nada? A ver qué traes ahí. Ah, ya sé qué van a hacer. Van a hacer la oración del árbol. A ver, háganla si se atreven. Nosotros ya la hicimos el año pasado. ¿O les da miedo? Yo iba a decir que sí, que nos daba miedo, que ya nos íbamos, pero algo dentro de mí me hizo quedarme callada. No sé por qué. Tal vez porque a esa edad uno no quiere que lo vean como cobarde. Paola se sentó junto a mí y me jaló del hombro como para que me acercara al tronco. Yo me paré de un brinco. Valeria, en cambio, no se movió. Ella siempre fue más tranquila, más valiente. Paola dijo: hay que hacerlo 3 veces, al derecho y al revés. Si lo hacen mal no va a servir. ¿Ustedes sí lo hicieron?, pregunté. Claro, contestó Belén. A mí me dijeron mi nombre. Paola dice que sintió que se le paró alguien atrás. A ver, ¿a poco no quieren comprobar si es cierto? Yo pensé, ok, lo decimos una vez, mal, en voz baja y ya, solo para que nos dejaran en paz. Valeria me miró como pidiéndome que nos fuéramos, pero Paola ya estaba contando. 1, 2. Aquí es donde se me fue la máscara de valiente. Cuando dijo 3, yo corrí. Me levanté, me di la vuelta y me fui casi tropezando. No me dio pena, no me importó. Sentí que si me quedaba un segundo más en esa banca me iba a pasar algo. Simplemente lo supe. Lo sentí con una seguridad que, si lo pienso, no he vuelto a sentir para nada más. Escuché que Paola dijo, ay, qué exagerada, y que Belén se rió de mí, pero me fui. Me escondí cerca del portón, atrás de un muro donde guardaban los garrafones de agua. Me temblaban las manos y me dolía un poco el estómago. Veía el patio desde ahí. Ellas seguían junto al árbol. Valeria no se levantó. Paola tenía la libreta. La vi colocando el dedo para no perderse. No escuché el rezo porque ya estaba lejos, porque había ruido en la calle, pero se notaba que estaban repitiendo eso. Primero el derecho y luego el revés. Paola iba con la voz firme. Belén la imitaba. Valeria cerró los ojos y movía los labios nada más, pero paraba, como si se arrepintiera. Yo lo noté porque la conozco.
Vamos, la conocía. Cuando terminaron se levantaron muy rápido, como si quisieran dar por cerrada la escena. Valeria no volteó hacia mí. Paola y Belén sí, pero no me dijeron nada. Sentí que una de las hermanas iba hacia el patio y me moví por inercia hacia la puerta para no llamar la atención. No sé en qué momento perdí de vista a Valeria, pero a los pocos minutos recibí un mensaje. Espérame en la puerta, por favor. Me asomé y vi que venía caminando, pálida. ¿Qué pasó?, le pregunté. No, aquí no, me dijo. Te cuento después. ¿Puedo ir hoy a tu casa? Por supuesto que acepté. Subimos al coche de mi mamá en cuanto llegó y a la media hora ya estábamos en mi cuarto. Pero ella seguía igual. Le di una botella de agua, pero no se sentaba. Caminaba de un lado a otro y con la mano se agarraba a la frente. Le pregunté si le dolía algo, que si quería hablar con mi mamá o que si la llevábamos al doctor, pero ella nada más negaba con la cabeza. No sé por qué, me dijo al fin, pero en mi cabeza escuché que algo me iba a estar esperando en mi casa, hoy. No quiero ir. ¿Me puedo quedar a dormir aquí? La dejé dormir en mi cama. Yo me acosté en un colchón inflable que le dábamos a mi prima. Esa noche nadie durmió bien. No fue por ruidos ni por apariciones ni por nada de eso. Fue por la idea, por la posibilidad de que hubiera algo, alguien realmente aguardándola en su cuarto. Yo creo que debe ser horrible tener miedo de ir a tu propia casa. Al día siguiente llegamos con ojeras a la escuela. Paola y Belén no estaban en el patio, tampoco en su primera clase. A mí sobre todo me urgía verlas para comprobar que mi amiga se estaba sugestionando nada más, pero en el receso comenzaron los chismes. Paola había llegado con sus padres a la escuela, con la cara cubierta con una sudadera, y habían pasado directamente a la oficina de la directora. Unas decían que Paola se había desmayado en la noche, otras que le había dado un ataque de ansiedad, nada más. Yo no quería acercarme a la oficina, pero Valeria sí, así que fuimos. Y ahí estaba Paola, con la cara llena de rasguños. Algunos eran superficiales, otros se veían feos, muy profundos, como si alguien se hubiera ensañado sobre todo con sus pómulos, con su cuello. Paola agachó la cara cuando pasó junto a nosotras. No nos dijo nada. Se la llevaron sus papás. En eso, una de las secretarias, la que siempre fue chismosa, se acercó a otra maestra y sin darse cuenta de que estábamos atrás todavía, fingiendo esperar a alguien en el sillón, dijo: Paola va a faltar una semana. Dicen sus papás que anoche se encerró en su cuarto y que gritaba que había alguien más ahí con ella, que la ayudaran. El papá rompió la chapa, pero no había nadie. No había nadie, pero la niña estaba como loca y les jura que no se hizo los rasguños sola. La mamá dice que primero sí escuchó que había una persona más allá adentro, pero cuando abrieron se dieron cuenta de que no, y pensaron que había sido Paola en un ataque de histeria, hablando con otra voz. ¿Y si había alguien más y se les fue por la ventana? ¿El novio? ¿Alguna amiga?, preguntó la maestra. No, tienen reja, contestó la secretaria. Subrayaron eso los papás, que no había manera de que alguien hubiera entrado o se hubiera salido si no era por la puerta. Belén no apareció en toda la semana, ni en la siguiente. A la tercera supimos por la prima de Valeria, que estaba en el hospital, que al parecer se había aventado del techo de su casa, de 2 pisos. Sin embargo, nadie creía que era por haberse querido lastimar. Decían que fue porque estaba escapando de algo, que porque algo estaba ahí arriba con ella. Ella, les juro que nunca regresó al colegio. No sé si se cambió de escuela o de ciudad, pero nosotras nunca volvimos a verla. Quién sabe si la corrieron o si se fue por decisión propia. Con el tiempo Valeria me contó que durante aquel rezo, durante la invocación, ella se callaba por momentos,
repetía solo pedazos. Lo decía bajito y luego hacía como que tosía o que se equivocaba. Me lo dijo con vergüenza, como quien confiesa que hizo trampa, pero yo la abracé. No me pareció trampa, me pareció instinto de supervivencia. Pensamos que ya había pasado lo peor, pero no fue así. Empezó lo demás con cosas chiquitas. Valeria me escribía por la tarde. Estoy en galerías con mi mamá. Y hay alguien de negro cerca de nosotras, como una monja, parada al otro lado del pasillo. No es ninguna de las hermanas del colegio. Siempre me está siguiendo, pero a la misma distancia. Al día siguiente, un domingo, me dijo: fuimos a Chapultepec con mi tío y mi prima. Sentí que alguien caminaba detrás. Volteé y vi otra vez a la misma monja, igual de lejos. Cuando miraba de nuevo ya no estaba, pero después la volví a ver entre los árboles. Un mensaje más. Ahora la vi en la esquina de mi calle, parada como esperando cruzar, a 40 o 50 metros de mí como siempre, nunca más cerca, pero tampoco más lejos. Siento que no pudiera acercarse más, pero también que se pone a una distancia en la que sabe que voy a verla. Yo siempre le contestaba que podía ser su gestión, que no se quedara con eso. Y ella me decía que sí, que a lo mejor, pero cuando estábamos en persona temblaba cada que me platicaba de esa monja. Nunca se acercó más, nunca. Eso es lo raro. No se acercó, no habló, no le hizo señas. Solo estaba. A veces parecía que levantaba la cabeza, como si viera con atención a dónde estaba Valeria, pero nada más. Fuera de eso, parecía que la monja ni siquiera podía moverse. El hábito no era como el de nuestras hermanas, era más antiguo. No sé explicarlo. No teníamos vocabulario para distinguir telas ni cortes y tampoco éramos expertas en monjas, pero sabía que era diferente. Pasó el tiempo, terminamos secundaria y cada uno se fue a una prepa distinta. Yo dejé de ver a Valeria a diario. Seguíamos en contacto, pero ya no con la intensidad de la escuela. Ella me decía que poco a poco dejó de ver a la monja, que a lo mejor la dejó en paz. Yo creo que ella también quería creerlo. Un día en la prepa le invité a una fiesta de mis amigos. Salió el tema la secundaria por una compañera que también estuvo ahí. Eventualmente la invocación, la leyenda, salió a colación. Estábamos con amigos nuevos contándonos historias de lo más loco que habíamos hecho en la secundaria. Y yo abrí la boca para decir: una vez en la mía había un árbol y Valeria y yo... Pero Valeria me miró directo, con una cara que nunca antes le había visto. Sin mover la cabeza, solo con la mirada me dijo que no. Fue como si me dijera: no la revivas, por favor, déjala ahí. Así que simplemente bajé la voz y cambié de tema. Conté otra cosa sin importancia. Nadie insistió. Quizás al guardar silencio me aseguré de que eso nunca volviera. No volví a ver a Paola y, como les dije, tampoco a Belén. En la universidad conocí a alguien que dijo que había conocido a Belén y me aseguraba que había estado hospitalizada en un lugar psiquiátrico por un cuadro nervioso muy agudo. Pero lo dijo con ese tonito de alguien que no está seguro de lo que escuchó, de alguien que te cuenta un chisme sin saber si es cierto o no. Y nadie supo más. Años después pasé por fuera de mi secundaria, de mi antigua secundaria. Iba en taxi. Me bajé en la esquina para llegar a comprar unas papitas como siempre que salía, como en un acto de nostalgia, y por reflejo me asomé hacia el patio. El árbol seguía ahí, más grande, como si el tiempo lo hubiera premiado por su paciencia. Me dieron ganas de entrar, de asegurarme que no conocieran la leyenda, y si era así, que no anduvieran repitiendo cosas que no entienden, que el valor no está en aguantar una broma de las grandes, que si algo adentro les dice que corran,
tienen que correr, como yo, que a lo mejor fui cobarde, pero no me importa. Si lo fui, eso fue lo que me salvó. No sé qué pasó exactamente aquella tarde. No sé si algo se acercó a Paola y le habló al oído. No sé qué vio Belén en su techo. No sé quién o qué caminó a la distancia detrás de Valeria todos esos meses. Sé esto. Hay que respetar esas palabras. Hay que respetar las oraciones. Y las invocaciones sobre todo, aunque parezcan juegos. Está claro que muchas no lo son. Y en ciertos lugares hay cosas que siento que están esperando que algo les dé permiso de entrar. Si hay niñas de mi escuela escuchando esto y ya reconocieron la leyenda de la que hablo, no consigan la oración. Y si la tienen, no la digan. No le busquen. Yo no la voy a compartir aunque la recuerdo bien. Y te pido, Uriel, que vigiles que en los comentarios nadie lo haga. Hay gente que sin saberlo, sin haberlo experimentado, haría cualquier cosa para ser protagonista de su propio relato de la noche. Y si alguien como yo se sabe la historia de memoria, bórrenla. O mejor aún, aléjense. Aléjense de cualquier cosa que sientan que les va a llevar a experimentar algo verdaderamente paranormal. No es para nada lo divertido que se pueden imaginar. Eso es todo. Gracias por escucharme. Yo sé que hay historias más espectaculares y la mía quizás no tiene fantasmas espantosos ni puertas que se azoten o cosas muy importantes que sucedan. Solo tiene palabras. Solo palabras. Como una invocación. Si alguna vez pasan por una escuela de monjas en la Ciudad de México, si reconocen un árbol del centro, si reconocen la escuela de esta historia, no se pongan valientes, por favor. No importa lo que les digan los demás.